Hola otra vez, buenos días, tardes o noches, bienvenidos de nuevo a este módulo 3, que vamos a hablar de las leyes de las mezclas de colores. Y las leyes de las mezclas de colores, que es la ley del contraste simultáneo de colores de Eugene Chevreul. En 1839, este químico francés redacta estas leyes del contraste simultáneo, así se llama, ley del contraste simultáneo de colores. Nosotros en colorimetría, como colorimetristas las conocemos como leyes de las mezclas de colores. Este químico es conocido por sus aportaciones en el descubrimiento de la síntesis de la margarina y de sus aportes a la colorimetría como tal. Él, al último de su vida, entra a trabajar en una fábrica de tapices, de tapizados, de alfombras. Y empieza a darse cuenta que los colores se ven muy diferentes entre sí cuando él utilizaba mucho la palabra de se yuxtaponían o se ponían una sobre la otra o al lado de los colores y que se apreciaban de diferente manera dependiendo de con qué color estaban puestos o al lado de qué color se componían estos tapetes o se ponían esos tramos de alfombra o los colores con los cuales se combinaban. Y es así como empieza a hacer experimentos sistemáticos de combinación de colores y se da cuenta que el problema no eran los pigmentos. ¿Por qué se veía más resaltado un color que otro? ¿Por qué un color con otro se neutralizaban? ¿Por qué los colores en algunos tapetes se apreciaban de diferente manera y en otros los mismos colores se apreciaban de formas completamente distintas? Y esto sucedía por el contraste simultáneo de los colores. Y es así como postula estas dos leyes. La primera ley, que es el color complementario, es la suma de los colores primarios que no están contenidos en el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Que el color complementario, por ejemplo, del verde, el verde se compone de azul y amarillo, el color complementario va a ser el que haga falta de los tres colores primarios. Si en el verde tenemos azul y amarillo, ¿cuál es el color que me hace falta? El rojo. Entonces el color complementario del verde va a ser el rojo. Y la segunda ley, que es un color y su complementario se neutralizan mutuamente. Y esto se basa en que un color y su complementario es la suma de los tres colores primarios. Vamos a analizar ahorita la primera ley. El color complementario es la suma de los colores primarios que no están contenidos en el mismo. Y aquí lo podemos ver. El rojo es un color primario. El verde, que es su complementario, está compuesto de amarillo y azul. Amarillo más azul, verde. Entonces es así que el color complementario es del verde, es el rojo y viceversa, del rojo es el verde. Tenemos el caso del violeta. El violeta está compuesto de rojo y azul. El color complementario es el que me haría falta de los tres colores primarios, sería el amarillo. Y del naranja, el naranja se compone de amarillo y de rojo. El color que me hace falta es el azul. Y viceversa, del azul tengo un color primario, el color que me hace falta para que sea el complementario tiene que ser un secundario. Es así como del rojo el color complementario es el verde y del verde el rojo, del amarillo es el violeta y del violeta el amarillo y del azul es el color naranja y del naranja es el color azul. Estos son los colores complementarios y estos tenemos que memorizárnoslos, tenemos que aprendérnoslo porque esto es básico para colorimetría, esto es básico para la aplicación de tintes, para neutralizar colores, para eliminar visos o reflejos que no queremos a la hora de la aplicación de los tintes.
Y aquí vamos a ver la segunda ley. Un color y su complementario se neutralizan mutuamente. Esto se basa en que un color y su complementario es la suma de los tres colores primarios. Entonces, si nosotros mezclamos o sumamos o mezclamos azul más rojo más amarillo, el color que va a resultar de la mezcla de los tres colores primarios va a ser el tono marrón o un tipo de café, como queramos llamarlo. Si nosotros mezclamos los tres colores primarios, el resultado va a ser marrón. Es así como un color y su complementario se neutralizan mutuamente. Azul más naranja, en el naranja están el amarillo y el rojo. Es la suma de los tres colores primarios. Entonces, si nosotros mezclamos azul más naranja, el resultado va a ser marrón. ¿Esto qué quiere decir? Que quedan neutralizados los colores, porque en el tono marrón no se ve ni el rojo, no se ve ni el azul, no se ve ni el amarillo, es un tono neutro. Por eso es que decimos que se neutralizan los colores. Cuando vamos a mezclar colores complementarios, en este caso naranja más azul, el tono va a ser marrón porque nos estaría dando la suma de los tres colores primarios. ¿Sale? Y es así como de la mezcla de rojo más verde, el resultado también va a ser marrón, porque son colores complementarios. Un color y su complementario se neutralizan. ¿Por qué se neutraliza rojo más verde? Porque el rojo es un color primario y en el verde está el azul y el amarillo. Tenemos la mezcla de los tres colores primarios y cuando se mezclan los tres colores primarios, el resultado va a ser marrón. Se van a neutralizar los colores. Y es así como también cuando mezclemos amarillo más violeta, el resultado también va a ser marrón. ¿Por qué? Porque en el violeta tenemos el azul y tenemos el rojo. Entonces, amarillo más violeta, el resultado va a ser marrón. Se va a neutralizar. ¿Por qué? Porque es la suma de los tres colores primarios. Entonces debemos de aprendernos que la mezcla de rojo más verde se neutraliza, de amarillo más violeta se neutraliza y de naranja más azul o azul más naranja se neutraliza. Tenemos que aprenderlo porque es así como nosotros vamos a poder neutralizar colores en los tintes. Vamos a poder eliminar tonos en los tintes y es aquí donde va a empezar a cobrar sentido la colorimetría y el por qué estamos viendo esto. ¿Cómo quitamos reflejos amarillos o cómo quitamos eh, esos rubios que nos quedan súper amarillos? Vamos a neutralizar ese tono. ¿Cómo lo neutralizo? ¿Cuál es el color complementario del amarillo? El violeta. Es por eso que cuando tenemos una decoloración muy clara, el color con el que vamos a aplicar nuestro tinte o al que vamos a colocarle a esa decoloración va a ser un tono violeta. Y no me refiero a un violeta de fantasía, sino a los tintes violetas que vienen o los tonos violetas que vienen dentro de nuestra gama de color sin ser tonos de fantasía. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante, pero es aquí donde nos estamos dando cuenta de la colorimetría y de la importancia que tiene con el estilismo. Gracias a este químico Chevreul que hizo estas leyes de mezclas de colores, las cuales mucho tiempo después también fueron cuestionadas muchísimo. ¿Por qué? Porque los métodos de investigación no fueron tan científicos, simplemente fue prueba y error, y él estuvo redactando estas leyes y ahí de uno de sus detractores, ahorita se me olvidó el nombre, nos estipulaba o nos decía que no era posible que siempre se neutralizaran los colores o que hubiese la combinación en esos tonos porque salían muchas tonalidades de marrón. Sí, porque esto va a depender mucho del tipo de amarillo que estemos utilizando, del tipo de azul que estemos ocupando, del tipo de rojo que estemos ocupando, que nos va a variar las tonalidades de marrón o de café, dependiendo de nuestra mezcla. Por ejemplo, si mezclamos amarillo más violeta, sabemos que no se va a neutralizar. ¿Por qué? Porque son colores complementarios. Entonces, amarillo más violeta me va a dar el tono marrón.
pero si tengo más amarillo que violeta, pues va a ser un café o un marrón más claro. Entonces, es lo que sus detractores decían, pero es que no siempre nos va a dar un tono marrón, siempre va a variar muchísimo. Y sí, va a variar mucho porque al final de cuentas, él va a ser o va a estar de acuerdo a la cantidad de color que hayamos añadido. Qué tanta pigmentación de color amarillo tengamos, qué tanta pigmentación de color violeta tengamos. Y para hacerlos el tono marrón, recuerden que son los tres colores primarios. Y va a variar muchísimo el tono de marrón que vamos a encontrar dependiendo de la cantidad de color que estemos ocupando. A eso le agregamos la intensidad lumínica, que es la cantidad de negro o blanco que estemos añadiendo en su momento. Ya puede ser porque lo estemos poniendo de más, color blanco o color negro, o porque la base en la que estamos tiñendo es una tonalidad más. Nosotros no lo manejamos como negro y blanco, lo manejamos como rubio o negro, pasando por toda la gama de castaños, o de rubios oscuros. ¿Qué colores son los que estamos agregando para que este tono marrón o el tono neutralizado o el tono neutro, perdón, que utilicemos o que nos resulte quede? Entonces sus detractores decían eso, es que no puede ser que el contraste sea tanto, pues va a variar dependiendo del tipo de amarillo que estemos utilizando. No siempre vamos a utilizar un azul cian, un amarillo medio o un rojo carmín, siempre vamos a estar utilizando diferentes tipos de rojos, diferentes tipos de azul y diferentes tipos de amarillo. Por ejemplo, nosotros como colorimetristas, eh, cuando tenemos una base rubia sobre un cabello, a veces no es pareja. Tenemos intensidad de tonos rubios o de tonos amarillos en las decoloraciones. Y eso nos va a variar la pigmentación del tono. Y podemos tener dos modelos con el mismo tipo de cabello, pero a la hora de hacerle las decoloraciones van a variar los tonos de color. ¿Por qué? Por cómo tengan cuidado el cabello, por cómo se haya hecho la decoloración, el tiempo que hayamos ocupado, bueno, infinidad de factores que nos afectan a la hora de hacer la tinción capilar. Es así como va a variar también el tipo de neutralización o de tono marrón que estemos encontrando en cada modelo. O sea, eso es lo que espero que haya quedado claro en este tema de lo que es de este módulo 2 de lo que son las leyes de las mezclas de colores. Ahorita lo que ustedes se tienen que aprender es cuáles son los colores complementarios. Del rojo el verde y viceversa, del amarillo el violeta y del azul el naranja. Siempre que estén los tres colores primarios, el resultado va a ser marrón. Un color y su complementario siempre se va a neutralizar. ¿Sale? Rojo más verde se neutraliza, amarillo más violeta se neutraliza y rojo más naranja se neutraliza. ¿Por qué? Porque estamos obteniendo en esas combinaciones los tres colores primarios y es que un color y su complementario se neutraliza. Entonces, apréndanse estos colores, memorícenlos y vamos a repasarlo más adelante. Nos vemos. Y es así como tenemos los colores complementarios. En esta imagen se pueden ver mucho mejor cómo es esta mezcla de colores complementarios y por qué Eugene Chevreul hizo estas leyes de las mezclas de colores. Tenemos aquí, por ejemplo, el cuadro es rojo y el círculo es verde. Los colores complementarios están tan contrastados que el rojo hace resaltar bastante al verde y enfrente tenemos al verde con rojo, el cual el verde hace resaltar bastante al rojo. Inclusive aquí hay un juego visual en el cual el círculo verde se ve un poco más pequeño en el cuadro rojo y el círculo rojo se ve un poco más grande en el cuadro verde. Es así como Eugene Chevreul se hace esta pregunta, ¿por qué los colores
en algunos puntos yuxtapuestos se ven diferentes? ¿Por qué me cambian los colores? ¿Por qué no se me notan como cuando, por ejemplo, mezclo verde con amarillo o en un cuadro o en un tapete están igual? Y es con esta pregunta que empieza a hacer estas investigaciones, estas comparaciones para sacar los colores, las leyes de las mezclas de los colores. Y aquí en el segundo cuadro, que tenemos el cuadro violeta y el círculo amarillo, el cuadro amarillo perdón, el círculo amarillo se ve más grande que en otro cuadro donde está el cuadro amarillo y el círculo violeta. Se dan cuenta, cambian visualmente los volúmenes, pareciese que están más grandes los círculos, por ejemplo el círculo amarillo que el círculo violeta. Pero esto es por el contraste que hay entre el violeta y el amarillo. ¿Por qué? Porque son colores completamente distintos, son colores complementarios. En cuadro o en publicidad, en cuadros, en pinturas o en publicidad, se hace uso de estas mezclas de colores para llamar la atención o para resaltar estos tonos. Es así como se trabajan los colores complementarios o los colores contrastados. Aquí en el último cuadro, que tenemos el cuadro azul y el círculo naranja, y enfrente el cuadro naranja con el círculo azul, vemos otra vez el mismo efecto. Los círculos son iguales, tienen las mismas características, el único detalle es el color. Y si se dan cuenta, el círculo naranja se ve un poco más grande que el círculo azul. Y eso es por la base en la cual están puestos, porque son completamente opuestos, azul y naranja y azul. Entonces, estos son los colores complementarios. Rojo y verde, verde y rojo. Amarillo y violeta, violeta y amarillo. Y naranja y azul como azul y naranja. Continuamos. Y vamos a ver algunos ejemplos como en fotografía o en pinturas, inclusive estos colores complementarios se utilizan para resaltar los tonos. Por ejemplo, en esta fotografía de la flor, el pistilo amarillo resalta sobre la base opaca de esta tonalidad gris o blanca y violeta. Es así como podemos sacarle provecho a estas leyes de color, a los colores complementarios. Va a ser mucho más visible el tono amarillo sobre una base violeta, que en este caso es un violeta muy opaco, casi pegándole al lila. En esta siguiente imagen, donde tenemos una Catarina o mariquita sobre un fondo y una hoja verde, se ve mucho el contraste de tonos, se ve muy resaltada la Catarina o la mariquita con el fondo verde. El centro de atención se vuelve este insecto, se vuelve la Catarina. Es por eso como utilizamos en cuadro o en pinturas esta combinación de colores contrastados. Si nosotros queremos llamar la atención en algún logotipo, en alguna marca, en algún eslogan, se utilizan este tipo de colores contrastados o colores complementarios, donde se va a utilizar unas letras rojas o un logotipo rojo sobre una base verde para resaltar mucho más el tono. Y esto sucede porque son colores completamente distintos u opuestos. Y continuamos con esta otra imagen donde tenemos a un pez payaso, este pececito de Buscando a Nemo, sobre un fondo azul, y el cual el pez se ve mucho más vivo, se ve mucho más intenso el tono de color. Y estamos aquí al lado viendo los recuadros de los colores complementarios. El naranja con el azul son tonos complementarios. Es por eso que este pez se ve mucho más, vamos, llama más la atención sobre un fondo azul,
que todo si lo pusiéramos sobre un fondo amarillo. Si cambiásemos el fondo por un tono amarillo, el pez va a perderse un poco más. ¿Por qué? Porque va a parecer que se combina con el fondo. Pero en cambio aquí en esta fotografía donde tenemos el fondo azul y el pez naranja, que son colores complementarios, tienden a resaltarse muchísimo. Es así como están los colores complementarios. Y aquí en esta otra imagen donde vemos estas flores que son violeta y azul, si se pueden dar cuenta, el amarillo cambia o se degrada del centro hacia afuera. El centro de la parte amarilla de la flor, donde está el pistilo, se ve un poquito más oscura, más naranja. Y tiene estas líneas que se ven como rojas, que combinan bastante con el violeta, pero en el amarillo se resaltan. ¿Por qué? Porque el amarillo está contrastado o está sobre un fondo violeta. Y como son colores complementarios, hace que resalte demasiado el tono amarillo. Es así como un color complementario son colores completamente opuestos y es como se pueden hacer este tipo de combinaciones para resaltar el uno al otro. Y tenemos esta última imagen de los colores complementarios para que la vayan analizando. Igual es el mismo ejemplo de tonos, el amarillo y el violeta, pero aquí es un mismo tono de amarillo y los que cambian son los tonos violeta. Hay violetas y hay estos colores del centro de la flor que parecen de este mandala más morados. Y depende del tono de violeta que se esté utilizando, cómo se resalta dentro de la base amarilla, porque es más color amarillo que violeta. Y si se dan cuenta, en los pétalos de esta como especie de flor de este mandala, hay otra tonalidad de amarilla un poco más clara. Entonces, en los tonos amarillos entre sí se combinan y se pudiesen perder, pero como están los tonos violetas distribuidos y las intensidades en las que se están manejando, se resalta bastante esta imagen y se ve muy bien contrastada porque son tonos violetas, diferentes tonos violetas en una base amarilla con diferentes tonalidades amarillas. Entonces, un color, este, los colores complementarios se contrastan entre sí y hacen resaltar el uno al otro. ¿Sale? Bueno, nos vemos en el siguiente módulo.